Los enlaces en este mosaico estarán activos al final del video, con más información relevante al canal y al video que vas a ver. Recuerda que el propósito de esta serie, porque es así, es proveerte una base intuitiva sobre aspectos que son fundamentales a las ciencias y las matemáticas. No son pruebas rigurosas matemáticamente hablando y no deben tomarse como tal. En este caso específicamente vamos a hablar sobre qué es I, cuál es su valor dentro de nuestro sistema numérico y demistificar un poco toda esta mala percepción que existe sobre que los números imaginarios son imaginarios, como que son algo distinto al resto del sistema numérico. Vamos a empezar definiendo qué es I, luego vamos a ver en su contexto por qué existe, quién decidió que se llamara de esa manera, cómo engrana eso en nuestro sistema numérico, ¿no? En el resto del sistema. ¿Cuál es la diferencia entre I y J? ¿Por qué algunos libros usan I, otros usan J? ¿Por qué en algunos tópicos se usa J en vez de I? Algunas de las aplicaciones y, muy importante, una interpretación geométrica que ayuda mucho a clarificar una de las aplicaciones más importantes de los números imaginarios. Y por último, vamos a ver cómo las calculadoras modernas que tenemos, manejan este tipo de matemáticas, tanto en modo exacto, como en este caso de la HP Prime, como en el modo aproximado. ¿Qué es I? Pues mira, la definición lo que dice es que I es la raíz cuadrada de menos 1, lo que implica, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, que I cuadrado es igual a menos 1. Más intuitivamente, la repercusión práctica de esto es que I es el único número que cuando se eleva al cuadrado, o sea, cuando se multiplica por sí mismo, resulta en un número negativo. Ningún otro número en nuestro sistema numérico tiene esa propiedad. La próxima pregunta lógica es, ¿por qué existe I? ¿Por qué se le ocurrió un buen día a alguien que necesitábamos un número con estas propiedades? Pues mira, la contestación a eso es porque no existía una respuesta adecuada para resolver un problema como este. 15 menos 25, o sea, la raíz cuadrada de menos 10. Por muchísimo tiempo simplemente se despachó esto diciendo, mira, eso no está definido, no existe una contestación a esa pregunta. De la misma manera, si tú tienes una ecuación algebraica como esta, ¿cuánto es el valor de x? Pues tampoco lo sabemos porque tenía la misma problemática. Es la misma problemática, por ejemplo, que hoy tenemos con todo aquello que está dividido por cero. En este momento no está definido, pero hace siglos que se viene arrastrando este problema de la definición de la división por cero. Puede ser que en algún momento de aquí a 50, 100, 1000 años alguien haya tenido la capacidad suficiente y el liderato para definir qué es la división por cero y entonces usar eso para resolver otros problemas prácticos que no podemos resolver ahora. ¿Quién decidió que fuera así? Pues mira, en realidad nadie lo decidió porque así no es como funcionan las cosas en las matemáticas. Básicamente se plantea un problema. En este caso era cuál era la raíz cuadrada de los números negativos. Muchos matemáticos a través del tiempo aportan sus ideas. Esas ideas no solamente tienen que definir el problema, sino que la solución tiene que engranar con el cuerpo de conocimientos que ya existe. Y lo mismo pasó con esto. Por cientos de años diferentes matemáticos fueron haciendo aportaciones hasta que en un momento dado dos matemáticos bien conocidos que fueron Euler y Gauss hicieron aportaciones de tal magnitud que básicamente redondearon el problema más o menos de la misma forma como Newton terminó redondeando el problema de lo que hoy conocemos como cálculo, pero él no fue quien lo inventó, en realidad por muchísimos años muchísimos matemáticos habían hecho aportaciones al respecto. Y asimismo pasó con esto, simplemente esto se fue introduciendo gradualmente, fueron surgiendo ideas gradualmente, se fueron estableciendo métodos gradualmente, hasta que llegó un momento que los matemáticos empezaron a adoptarlo porque permitía resolver cierto tipo de problemas de una manera más fácil y rápida, hasta que llegó un momento, como hoy día, en que esta es una idea que todo el mundo la acepta como que es una realidad matemática.
Ahora, tienes que estar claro que esto no está escrito en piedra ni con sangre. Las ciencias siempre están sujetas a escrutinio y si en el futuro tenemos matemáticas más desarrolladas y tenemos más información que suplemente o que reemplace esto, pues así se hará. Pero por ahora, pues esto es lo mejor que tenemos. La pregunta importante es cómo engrana esto en nuestro sistema numérico. O sea, nosotros sabemos que tenemos un conjunto de números que se llaman los números reales, que incluye otros subconjuntos. Ahí están los racionales, los irracionales, los naturales, los negativos, etcétera, etcétera. Y ahora, pues tenemos este otro conjunto de números que se llaman los números imaginarios. Mira, las palabras imaginarios y reales en realidad no tienen nada que ver con que unos sean más reales que otros. En realidad, los dos grupos tienen la misma relevancia, ambos tienen sus propiedades y ambos tienen sus métodos. Ahora, estos dos grupos, reales e imaginarios, vienen a formar lo que es a este momento nuestro grupo superior, que es el grupo de los complejos. O sea, en realidad, cada número es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. En el caso de los reales, la parte imaginaria es cero. En algunos libros, en lugar de usar i para representar los números imaginarios, usan la j. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia, si alguna? Pues mira, dependiendo del contexto, la diferencia puede que sea ninguna. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, sobre todo en aplicaciones de análisis de circuitos eléctricos, la I ya se usa para representar corriente eléctrica y entonces para evitar la ambigüedad se usa la J para representar el componente imaginario de un número. Ahora, te digo que eso depende del contexto, porque si por ejemplo tú estás trabajando con un vector, pues I, J y K son vectores unitarios, que eso es en realidad otra cosa. ¿Y qué hay de las aplicaciones? Pues mira, como grupo o subgrupo dentro de nuestro sistema numérico, el grupo de los números imaginarios es del que más aplicaciones tiene, sobre todo si estás considerando aplicaciones de la vida real, me explico. Cuando te limitas a trabajar solamente con los números reales, tienes que funcionar con muchas situaciones que son ideales. ¿Por qué? Por lo complejo de la matemática que involucra tener que trabajar con situaciones de la vida real. En ese contexto, los números imaginarios facilitan muchísimo la cantidad y la complejidad de los cómputos que hay que hacer. Un ejemplo clásico de esto es el análisis de circuitos eléctricos. Si los números imaginarios, posiblemente esas aplicaciones no existirían y lo que eso quiere decir es que muchísimas de las cosas que tienes a tu alrededor ahora, como tu teléfono inteligente, tu computadora, todo lo que es eléctrico o electrónico que involucra circuitos eléctricos, posiblemente no existiría. También tienen aplicación en ecuaciones diferenciales. De hecho, cuando estás analizando circuitos eléctricos, muchas veces el resultado de eso es una ecuación diferencial que tienes que resolver usando distintos métodos y en ellos los números imaginarios contribuyen muchísimo. También en el análisis de flujos, mecánicas de fluidos, en el análisis de esfuerzos, en estructuras o en análisis de componentes de máquinas usando la disciplina de mecánica de materiales. Ahora, una de las aplicaciones que es más intuitiva es la capacidad de los números imaginarios para rotar. Por ejemplo, digamos que tú tienes un plano como este es un plano imaginario, no tienes que entender lo que es ahora. Sencillamente se diferencia del plano cartesiano tradicional, en que aquí en el eje de X tú vas a tener los números reales y lo que era el eje de Y, pues van a ser los números imaginarios. Mira lo siguiente, si tú estás trabajando en el plano de los reales y tú tienes un número real y lo multiplicas por un número negativo, el efecto que eso tiene es una rotación de 180 grados. O sea, de este lado tú pasarías directamente a este otro lado. En el caso de los números imaginarios es mucho más rico en el sentido de que tú puedes rotar a través de todos los 360 grados. Por ejemplo, si tú tienes un número real y lo multiplicas por i, el equivalente de eso es una rotación de 90 grados. Si vuelves y multiplicas por i, te queda i cuadrado, que es igual a menos 1, y eso es el equivalente a rotar 180 grados o brincar del grupo de los imaginarios de nuevo a los reales. Si multiplicas eso por i nuevamente, sería i al cubo, que es menos i, o el equivalente a una rotación de 270 grados. Y si vuelves y multiplicas por i, sería i cuarta, que es igual a 1. Si te diste cuenta, rotaste
a través de los 360 grados. Pero no solamente eso, si tú combinas números imaginarios con reales, no solo puedes rotar de 90 en 90, sino que básicamente tú puedes moverte en cualquier ángulo en toda esta circunferencia de 360 grados. Y eso tiene muchísimas aplicaciones en ciencias e ingeniería y matemáticas más avanzadas. Y sobre todo las calculadoras, pues ya tienen toda esta funcionalidad integrada. Por ejemplo, si yo me voy aquí al CAS y me aseguro de que esté marcada esta opción que me dice que usar y para factorizar polinomios, y yo entro a algo como por ejemplo encontrar las raíces del polinomio x cuadrado más 1 igual a 0, la calculadora me dice que las raíces son 1 más y 1 menos i. O si por ejemplo quiero encontrar el radical de 15 menos 25, automáticamente la calculadora me va a dar el resultado correcto usando números complejos. Ahora, si yo me voy a esta opción en la pantalla de inicio donde no tengo activado ahora mismo la opción de complejos y trato de realizar esta operación, 15 menos 25, voy a recibir un mensaje de error. Si lo activara, pues entonces obtendría un resultado similar al anterior. Claro está, más simplificado porque este modo en esta pantalla de inicio es un modo aproximado. Resultados similares vas a obtener también con otra calculadora como la HP 50G o cualquier otra calculadora gráfica que esté a este nivel. Si tienes dudas o preguntas, hazlos en la sección de comentarios del canal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificación cada vez que creamos un video nuevo. También te puedes añadir a nuestra página de Google Plus más videos de esta serie, porque es así, sobre el canal, cómo buscar en el canal para que encuentres más rápido la información que necesitas y otros enlaces de interés. Hasta luego.